En agosto de 1946, el almirante Richard Byrd emprendió una expedición a la Antártida e hizo descubrimientos increíbles, desde un encuentro extraterrestre hasta el inicio de la humanidad. ¿Se tratará por fin de una prueba sólida de vida extraterrestre en la Tierra? La invasión alienígena. Ahora, tristemente, no hubo alienígenas reales. Pero si lo piensas en cierto contexto, hay una fuerza alienígena que viene a la Antártida, y se llama humanos. Y cuando los humanos van a algún lugar, los animales de otras especies a menudo los siguen. En este caso, estoy hablando de cómo un conjunto de moscas sería transportado desde un barco y casi llegaría a la Antártida. Además, es interesante mencionar que este transporte accidental de moscas puede tener consecuencias significativas en el ecosistema antártico. Por ejemplo, estas moscas podrían convertirse en una nueva especie invasora y alterar el equilibrio natural de la región. En otra ocasión, se encontraría un insecto en una de las colonias de los científicos, lo que provocaría una alerta de erradicación para intentar deshacerse de ellos. Este tipo de incidentes resalta la importancia de tomar precauciones y tener medidas de control adecuadas para evitar la propagación de especies no nativas y proteger la biodiversidad de los ecosistemas. Incluso la invasión más pequeña podría causar daños significativos al delicado equilibrio del ecosistema. Además, con el continuo aumento de la temperatura en el continente, los efectos podrían ser aún más impactantes y duraderos. Es por eso que un número creciente de personas y organizaciones están adoptando medidas proactivas para prevenir y mitigar estos eventos. La conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente se está expandiendo y cada vez más personas están tomando conciencia de la necesidad de tomar precauciones ante situaciones como esta. La montaña piramidal. Imagínese tropezar con una montaña en la Antártida, con la forma perfecta de una pirámide. Es fácil creer que exista una estructura tan enorme y desconocida en esta región helada, ya que permanece inexplorada por los humanos en su mayor parte. Cuando los internautas se fijaron en esta estructura piramidal, rápidamente surgieron numerosas teorías que sugerían que podría tratarse de una construcción humana parecida a las pirámides de Egipto, posiblemente construida por una civilización antigua no identificada. Pero, ¿es esto posible? Este pico en forma de pirámide se encontró en la cordillera de Ellsworth. Por su forma y tamaño, se asemeja a las grandes pirámides que aún se conservan en Egipto. Los antiguos egipcios sin duda crearon las pirámides, pero es difícil creer que una civilización completara tal hazaña en un lugar casi desolado como la Antártida. Los científicos creen que esta estructura es una montaña con forma piramidal que se formó de forma natural a lo largo de los años. Los expertos sostienen que las montañas de forma piramidal son en realidad bastante comunes en las zonas glaciares. Se crean cuando los glaciares modelan la Tierra, dando lugar a picos que se asemejan a pirámides. Pero, por supuesto, otros no están convencidos. Todavía hoy se discute si en la Antártida hay vestigios de una civilización desconocida. Meteoritos. Ahora algo verdaderamente cósmico. Permíteme ampliar sobre este tema fascinante. En nuestro vasto mundo, existen solo unos pocos lugares privilegiados donde es más que probable no solo encontrar meteoritos, sino también descubrirlos en un estado intacto. ¿Por qué es esto tan asombroso? Bueno, consideremos el proceso por el cual los meteoritos llegan a la Tierra. Estos cuerpos celestes se desplazan a través de la atmósfera y debido a la fricción, se queman parcial o completamente antes de impactar en el suelo. Una vez que tocan tierra, están expuestos a diversos elementos y condiciones ambientales que podrían llevar a su deterioro y fragmentación. Por lo tanto, es realmente extraordinario tener la oportunidad de encontrar meteoritos en su forma original, sin daños ni alteraciones significativas. Es un verdadero tesoro para los científicos y entusiastas de la astronomía. Pero cuando están en la vasta y desolada Antártida, el impacto de los meteoritos es mitigado por la gruesa capa de nieve que los cubre, y las extremadamente bajas temperaturas bajo cero realmente actúan como conservantes naturales para preservar estas rocas extraterrestres en su estado original. A lo largo de los años, la Antártida ha sido un verdadero tesoro para la comunidad científica en la búsqueda y recolección de meteoritos, y esto incluye algunos que muchos afirman que provienen nada más y nada menos que del planeta Marte. ¿Quién hubiera pensado que la Antártida albergaría algo tan fascinante y sorprendente?
Cuevas volcánicas de hielo de la Antártida. Como he mencionado antes, la Antártida puede parecer una tierra estéril y desolada, pero en realidad esconde muchos secretos. Una región concreta que esconde gran parte de la fauna de la Antártida es el Monte Aravis, conocido como el volcán activo más meridional de la Tierra. Dentro de sus cuevas heladas hay una gran variedad de microorganismos. El Monte Aravis se formó hace más de 1 millón de años. Este volcán de 3.000 metros de altura es un faro de calor en la extensión helada de la Antártida, y su calor proporciona consuelo a los microorganismos que intentan sobrevivir en el Polo Sur. Estas cuevas de hielo son como oasis secretos. En medio del desierto helado, algunas alcanzan temperaturas superiores a los 20 grados Celsius, es decir, 68 grados Fahrenheit. Esta temperatura es suficiente para albergar vida. Aunque la mayoría de las cuevas están oscuras debido al espesor del hielo, algunas permiten la entrada de luz. Aunque las muestras de ADN son prometedoras, el siguiente paso es encontrar organismos vivos en estos reinos volcánicos. Acceder a estos yacimientos geotérmicos es una tarea difícil. Los investigadores enfrentan condiciones meteorológicas extremas y la imprevisibilidad de la Antártida. Por eso, aún no hemos identificado a las criaturas que viven en esta región. Pero quién sabe, con el tiempo quizás podamos identificar a los animales más asombrosos que prosperan aquí. Gracias por vernos. Hasta la próxima. La base secreta de Hitler. A principios del siglo XX, la Antártida estaba en su mayor parte inexplorada. Esto sigue siendo cierto a día de hoy. Pero en aquella época, varias naciones estaban interesadas en las posibilidades científicas que ofrecía el continente. Como uno de los países más poderosos de la época, Alemania quería hacerse con territorio antártico, no solo por razones científicas, sino también para adquirir recursos. Y así, entre 1938 y 1939, el país organizó una expedición a la región helada con el propósito oficial de la búsqueda de información científica. Sin embargo, hoy muchos creen que no fue así en absoluto. Innumerables teorías conspirativas afirman que los alemanes exploraron la Antártida únicamente para establecer una base oculta en la aislada región. Muchos creen que los nazis, incluido Adolf Hitler, crearon un refugio en la Antártida como lugar donde refugiarse tras la Segunda Guerra Mundial. Esta idea suele ir unida a otras teorías conspirativas sobre la supervivencia de altos cargos nazis y el desarrollo de tecnología avanzada, como los platillos volantes. Aunque todavía no hemos encontrado pruebas convincentes sobre la existencia de esta base secreta, esta conspiración sigue perpetuándose. El agujero gigante. Cuando se tiene un lugar helado como la Antártida, cualquier cosa que sea una alteración en términos de la textura general de la superficie, es decir, el hielo y la nieve, va a ser muy fácil de detectar. Esto es especialmente importante debido a la sensibilidad del ecosistema antártico y su impacto en el clima global. En el año 2021, los científicos realizaron un sorprendente descubrimiento en una de las regiones heladas de la Antártida, un agujero gigante conocido como Polia. Este fenómeno ha generado gran interés y preocupación entre la comunidad científica y ha llevado a investigaciones más profundas para comprender su origen y sus posibles consecuencias. Esto fue extraño porque algo así no había ocurrido en el continente desde la década de 1970. Se han formado más allá, pero a menudo cerca de la costa, mientras que aquí era mucho más hacia el interior. Esto crearía un gran interés por ver cómo ocurrió y por qué ocurrió y más cosas. Algunos expertos sostienen que las condiciones atmosféricas podrían haber sido un factor desencadenante, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada de manera concluyente. Sin embargo, es de suma importancia contar con la capacidad de predecir y anticiparse a la posibilidad de que eventos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Esta capacidad de anticipación resulta crucial para la planificación y toma de decisiones estratégicas en diferentes ámbitos. El meteorito más importante. Antártida puede que este continente helado y remoto no sea el lugar más fácil para trabajar, pero es una mina de oro para los cazadores de meteoritos. ¿Por qué? Bueno, no es solo el clima seco lo que mantiene bien conservadas estas rocas espaciales. También influyen el impresionante paisaje y los glaciares. Una expedición reciente regresó de la Antártida con 5 nuevos meteoritos, entre ellos una roca espacial que pesaba 16,7 kilos.
Ahora, probablemente estés pensando que este tamaño no parece mucho comparado con otros meteoritos, pero el tamaño de un meteorito no es lo único que lo hace valioso. El valor de un meteorito depende más de su contenido y composición que de su tamaño. Una roca espacial puede ser enorme y aún así considerarse menos valiosa que una diminuta con una composición rara y desconocida hasta ahora. Los meteoritos recién descubiertos se trasladaron inmediatamente a un centro de investigación donde los científicos los estudiaron y aprendieron más sobre su composición. Solo se puede imaginar la información que estas rocas podrían revelar. Bosque fosilizado de 280 millones de años de antigüedad. La Antártida parece un yermo helado, pero ¿sabías que hace cientos de millones de años esta región rebosaba de vida? Un descubrimiento reciente ha revelado que bajo el paisaje helado de la Antártida hubo una vez un bosque floreciente. Así lo revelan los restos fosilizados de árboles hallados en la zona, que datan de la friolera de 280 millones de años. Este descubrimiento ha impulsado al equipo científico a regresar a este desierto helado para desentrañar los misterios de cómo este bosque logró prosperar en condiciones tan extremas. Este bosque polar existía en una latitud en la que las plantas no podían crecer en la actual Antártida. Durante el período pérmico, en el que florecieron estos árboles, la Antártida era mucho más cálida que en la actualidad. Era un mundo dominado por plantas parecidas a los helechos, como el famoso Glaucopteris, que crecía en pantanos que se convirtieron en depósitos de carbón en las montañas transantárticas. Sin embargo, la vida en esta región no era fácil. Estos árboles soportaban condiciones extrañas, como meses de oscuridad seguidos de meses de luz solar continua. Con el tiempo, el planeta se calentó aún más, resultando en un clima seco y caliente en gran parte de Gondwana, que incluía África, Sudamérica, Arabia, India, Australia y la Antártida. La gran pregunta es por qué estos árboles desaparecieron. Si sobrevivieron en la Antártida, deberían haber resistido los cambios en la región. Hasta hoy, estas preguntas siguen sin respuesta. La huella humana. Ahora, no hay nada que encontrar solo midiendo nuestras huellas en la Antártida, pensaría yo. No, más bien me refiero a la huella humana global en el continente, es decir, cuánto han tocado los humanos la tundra helada de diversas maneras. Y no se trata solo de una suposición. Se utilizaron satélites y sus diversas imágenes y fotos para ver cuánto han pisado los humanos la superficie. Solo los edificios cubren más de 390.000 terrenos, mientras que la huella visual, las zonas desde las que se puede ver la actividad humana, se extiende a más de 93.000. Puede que estés pensando, y con razón, bueno, esto es interesante, pero ¿por qué me importa? Bueno, pues un estudio que se hizo señala que 53 países habían firmado el acta para permitirles explorar la Antártida. Pero parte de ese pacto también pretendía ayudar a prometer que se iba a hacer un esfuerzo para conservar lo que había allí y garantizar que nadie alterara el ecosistema general. Aunque lo están haciendo hasta cierto punto, todavía tenemos que hacer más, porque los lugares a los que van los humanos para realizar diversos estudios son en gran medida las zonas libres de hielo, que también tienen los entornos más sensibles en términos de poder sufrir daños. Hay quien realmente cree que algún día los humanos viviremos en la Antártida, como vivimos en los otros 6 continentes. Pero que eso ocurra dependerá en parte de lo que hagamos ahora, y por eso tenemos que mantener medida nuestra huella. Gamberros de las montañas. Por último, otro hecho que te dejará boquiabierto. A estas alturas ya sabes que hay montañas en la Antártida, y eso está muy bien, pero cuando se trata de los Gamberts de las montañas, son otra historia. Se trata de montañas que alcanzan más de 3.000 metros de altura y que, sin embargo, están enterradas por completo bajo la nieve y el hielo del continente. Sí, existe toda una cadena montañosa bajo la superficie de la Antártida. Según los informes, esta cordillera fue creada por un glaciar hace más de 14 millones de años, y sin embargo, con el tiempo, quedaría enterrada bajo la nieve y el hielo. Así que llegados a este punto, no puedo evitar preguntarme, ¿qué no hay bajo la nieve y el hielo de la Antártida? ¿Podría estar allí la Atlántida? ¿Quién puede decirlo? Tal vez el cuerpo de Jimmy Hoffa, ¿quién sabe? Tal vez las llaves de mi coche estén allí. Hace tiempo que no las veo. Quiero decir, ¿quién puede decirlo? Es imposible, dado todo lo que hemos aprendido hoy,
Eso es todo del reino de la Antártida y varias cosas encontradas dentro de su nieve y hielo. Fósiles de dinosaurios. Algunos de ustedes pueden sentirse sorprendidos al descubrir que se han encontrado fósiles de dinosaurios en la Antártida. Es importante recalcar que se han hallado numerosos fósiles en esta región. Sin embargo, es necesario que modifiquen su forma de pensar al respecto. Es posible que estén imaginando que la Antártida siempre ha sido como la conocemos actualmente a lo largo de la historia, pero los científicos afirman que esto no es así. La Antártida ha cambiado a lo largo del tiempo, lo que ha permitido la existencia de fósiles de dinosaurios. No siempre ha sido un continente helado, sino que ha tenido diferentes condiciones climáticas en el pasado. Por ejemplo, los fósiles que se descubrieron en 2011 eran de una criatura que se dice que tiene más de 200 millones de años. En ese momento, la Antártida no era un páramo helado. Los científicos afirman que en realidad se creía que era una zona muy tropical. Volviendo a los fósiles, se descubrió una nueva especie de dinosaurio con forma de pájaro de tamaño pequeño. William Hammer, del Augustana College, encontró esta criatura, relacionada con el fabrosaurio. Fue encontrada en el monte Kirkpatrick en las montañas transatlánticas centrales de la Antártida. Aunque se encontraron algunos huesos, no se sabe si se encontraron todos ni cómo encajan juntos. A pesar de esto, el hallazgo es importante y valioso después de meses de búsqueda en la región. Antigua selva tropical. Con realmente voy a tener pruebas tangibles que demuestren su autenticidad. Como se mencionó previamente, hace millones y millones de años, la Antártida era en realidad un lugar con un clima más bien tropical y exuberante, lleno de vida y biodiversidad. Esto ha sido respaldado por un grupo de científicos que encontraron, de todas las cosas, raíces. El grupo descubrió una red de raíces sorprendentemente bien conservada en un núcleo de sedimento recogido cerca del glaciar Pine Island. Según los investigadores, el suelo estaba tan bien conservado que aún contenía restos de esporas de polen y restos de plantas con flores. Aunque obviamente no podemos saber exactamente qué había allí antes, basándose en lo hallado, creen que al menos una parte de la Antártida estaba cubierta por una densa selva tropical de naturaleza más bien pantanosa. Esta selva tropical habría estado llena de una gran variedad de flora y fauna, incluyendo árboles altos y frondosos, plantas exuberantes y una diversidad de animales exóticos. Si se descubrieran más cosas como esta, como restos fósiles de especies desconocidas o evidencia de antiguas civilizaciones, se tendría una idea más clara de lo que era la tundra helada antes de serlo. Esto nos ayudaría a comprender mejor cómo ha cambiado el clima y el paisaje a lo largo del tiempo en la Antártida y su impacto en la vida en el planeta. Cangrejos peludos. Hemos visto un gusano que parecía salido directamente de una pesadilla. Hemos tenido la oportunidad de presenciar la presencia imponente de impresionantes arañas marinas gigantes, cuya mera proximidad nos provoca un escalofrío. Sin embargo, eso no es todo, ya que ahora nos adentraremos en el fascinante mundo de una criatura aún más peculiar y fascinante que acecha en las profundidades de las aguas antárticas, el cangrejo Aeof. Este cangrejo, conocido como cangrejo Hoff, debido a su notable cantidad de pelo, fue descubierto en las gélidas y desafiantes aguas de la Antártida, lo que lo convierte en una verdadera maravilla de la naturaleza. Esta criatura podría ser la más peluda del océano. Todo el vientre de este cangrejo está cubierto de seté, que son largas y finas, parecidas a pelos o cerdas. Esto ayuda al cangrejo a cepillarse y albergar bacterias a gran escala. Estas bacterias, conocidas como diatomeas, sirven de alimento al cangrejo. Sí, estas criaturas de pecho peludo tienen toda una granja microscópica pegada al cuerpo. Las diatomeas son microorganismos fotosintéticos que se adhieren a los pelos del cangrejo y les proporcionan nutrientes necesarios para su supervivencia. Este comportamiento único y su dieta basada en diatomeas los convierten en una de las criaturas más intrigantes y fascinantes de la Antártida, capturando la atención de los científicos y exploradores que estudian la vida en este inhóspito continente. Los que están dentro del hielo. ¿Recuerdas que te acabo de decir que hay cosas congeladas dentro del hielo bajo la superficie de la Antártida y que los núcleos de hielo pueden ayudar a revelar más sobre ellas? Pues bien, no me refería solo a cosas microscópicas. También hay animales. Investigadores de la Universidad del Norte de Illinois pasarían 3 meses en 2020 sondeando la plataforma de hielo de Ross. Cuando perforaron y examinaron el núcleo de hielo,
encontraron una serie de extrañas criaturas que podrían indicar la existencia de un ecosistema dentro del hielo. Según ellos, las cosas que encontraron eran muy parecidas a crustáceos y se decía que se arrastraban o nadaban por el terreno del hielo. También señalaron que, debido a las condiciones, les sería francamente casi imposible prosperar allí, porque no tienen suficientes nutrientes de los que alimentarse, lo cual tiene sentido porque están congelados en una gigantesca placa de hielo. Pero, ¿por qué es tan importante compararlo con otros descubrimientos? Porque, como se ha señalado antes, hay mucha gente que piensa que la Antártida es estéril en el sentido de que no hay vida en ella, pero tanto en la superficie, la nieve y las aguas alrededor junto con el hielo, ahora sabemos que eso es falso. Las cosas pueden vivir y encontrarse alrededor de la Antártida. Lo que ocurre es que necesitan adaptarse a lo que les rodea y ser capaces de soportar temperaturas muy duras, pero sabemos de otras criaturas en zonas cálidas y frías que pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no? Aquí. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Las cataratas de sangre. Esta es fácilmente una de las cosas más icónicas que se pueden ver en la Antártida, lo que no es decir mucho, pero, oye, al menos tienes algo que mirar, porque si vas a un determinado lugar cerca del continente, puedes ver sangrar el agua. Conocido como las cataratas de sangre, este fenómeno único sería descubierto por primera vez por los científicos como una cascada helada en 1911. Habían observado que una parte del acantilado se había teñido de rojo oscuro, y en realidad se desconocía el motivo. Con el tiempo, se vieron las cataratas, y el agua, en efecto, fluye de color rojo y se adentra en el propio océano. Naturalmente, muchos sentirían curiosidad por saber por qué las cataratas de este glaciar eran rojas. La creencia original era que las cataratas estaban llenas de algas rojas que se fundían con el agua para darle color, lo que, para que conste, ocurre en ciertos lugares de la Tierra hoy en día. Pero con el tiempo esa teoría sería desmentida. En realidad, más tarde se reveló que el contenido del agua contenía mucho hierro y que el agua que sale de la cascada estuvo sellada durante algún tiempo antes de liberarse finalmente. ¿Y qué ocurre cuando el metal se encuentra con un oxidante? Pues que se oxidan. Así que sí, no estás viendo agua sangrando, sino agua oxidándose. Se acabó. Y debido al ciclo natural del agua que se produce, el agua de hecho eternamente fluye rojo. Y eso no es algo que se vea todos los días. Pero en verdad, probablemente sea mejor que no lo veas. Gusano de escama antártico. Bueno, yo no sé ustedes, pero esta criatura me hace sentir incómodo. Solo échale un vistazo. Parece sacada de una pesadilla, ¿verdad? Afortunadamente, esta criatura solo se encuentra en el océano Antártico, cerca de las frías aguas de la Antártida. Esta criatura se conoce científicamente como Eulogisca giganti, o simplemente gusano escamoso antártico. Estas criaturas pueden crecer más de 20 centímetros de largo y hasta 10 centímetros de ancho, es decir, aproximadamente el tamaño de una ardilla. Estas criaturas deben su nombre a las escamas que cubren su cuerpo a lo largo de la parte dorsal. El gusano cuenta con 15 pares de escamas protectoras que funcionan como una armadura, al igual que los armadillos terrestres tienen caparazones protectores. Estas escamas ayudan a camuflar al gusano en el fondo del océano cuando se entierra en el sedimento. Sus hábitos de caza son tan horripilantes como su apariencia. Su cabeza parece estar en ambos extremos, pero en realidad, uno de ellos es una probóscide retráctil con mandíbulas y dientes poderosos para desgarrar la carne de peces y otras criaturas marinas. Después de alimentarse, la probóscide se pliega y desaparece en el cuerpo del gusano. Estas criaturas habitan a profundidades de entre 1.600 y 2.000 pies y suelen ocultarse en el fondo del océano hasta encontrar una presa desprevenida. Bacteria desconocida. Para contarles esta historia, en realidad tengo que tocar dos cosas que ya se han discutido antes: la perforación y los lagos subglaciales. Hay múltiples países trabajando en la Antártida para obtener más datos sobre ella y hacer diversos descubrimientos. Rusia, por ejemplo, fue el país que intentó durante literalmente una década perforar el lago Vostok para ver qué había allí abajo. Y al principio, los informes no fueron buenos, ya que primero pensaron que no habían encontrado nada más que un páramo estéril. Pero al reexaminar los datos,
Se descubrió que había una bacteria desconocida congelada en los núcleos de hielo, y naturalmente, utilizarían esta bacteria como elemento disuasorio para los invasores alienígenas, porque nunca habrían estado expuestos a algo así, y por tanto, acabarían con ellos con facilidad. Os agradezco mucho a todos los que habéis entendido la referencia a la Guerra de los Mundos. Buscadla, gente. La ironía de este hallazgo es que hay muchos informes contradictorios sobre si se trataba realmente de bacterias, si no lo era, tal vez era nuevo, tal vez no lo era, y así sucesivamente. Parece que no se ponen de acuerdo, incluso afirman que se trata de una contaminación cruzada y no de nada nuevo, pero mirándolo desde un punto de vista objetivo, sinceramente tiene sentido que hayamos encontrado bacterias en los núcleos de hielo, porque éstas habrían estado congeladas en el tiempo durante mucho tiempo, y por lo tanto, podríamos no haberlas experimentado nunca aquí en la superficie. Toneladas de metano. Parece que la Antártida solo parece vacía y desolada en la superficie. Al fin y al cabo, esta región esconde desde hace mucho tiempo un vasto yacimiento de metano. Recientemente, los científicos se han topado con una filtración de metano en el Polo Sur, justo debajo del lecho marino antártico. Pero, ¿por qué es motivo de preocupación? El metano es un potente gas de efecto invernadero. El gas suele ser engullido por microbios antes de llegar a la atmósfera. Desgraciadamente, estos microbios disminuyeron, permitiendo la liberación de metano. Se cree que las heladas profundidades de la Antártida esconden enormes cantidades de metano bajo el lecho marino a medida que el planeta se calienta. Debido al cambio climático, estos almacenes congelados podrían empezar a filtrarse, lo que supondría un gran problema no solo para las criaturas que residen en la región antártica, sino también para el resto del mundo. Ahora bien, ¿por qué surgió esta nueva filtración de metano? Sigue siendo un enigma. Probablemente no se deba al calentamiento global, ya que la región donde se descubrió aún no se ha calentado significativamente. Pero esta revelación echa por tierra los modelos climáticos que no tenían en cuenta este retraso en el consumo de metano microbiano. Hoy en día, los investigadores están en marcha para aprender más sobre esta abundancia de metano para, con suerte, curvar su efecto en nuestro planeta. Hongos antárticos. Ahora, voy a volver en esa dirección, pero como es de esperar, hay una buena razón para ello. Y una vez más, tenemos que volver a algunos viejos amigos en Ernest Shackleton y Robert Scott. Las cabañas que dejaron atrás son artefactos muy valiosos, ya que son restos de la era de la exploración en el continente. La gente acude allí con regularidad para contemplar y maravillarse de lo que aún queda. Pero cuando un grupo vio unos tablones de madera podridos, los envió a un experto para que los examinara. Ese experto revelaría que podría haber algunos hongos específicos de la Antártida que realmente están corroyendo las cabañas de los árboles de estos exploradores. Esto sería impresionante, ya que estas cabañas están, heladas, y por lo tanto se necesitan algunos hongos resistentes para poder sobrevivir allí. Y sin embargo, eso es exactamente lo que parece haber sucedido en este caso particular. Es importante tener en cuenta que este incidente puede tener repercusiones significativas, no solo en esta región, sino también en todo el mundo. No podemos ignorar la posibilidad de que esta situación se propague a los otros 6 continentes y afecte a un número aún mayor de personas. Por lo tanto, es crucial tomar medidas inmediatas para abordar este problema y evitar una escalada aún mayor. Esperemos sinceramente que los esfuerzos en curso sean efectivos y logren contener esta situación preocupante. Agujero gigante. Estás viendo la Antártida en una vista aérea. ¿Notas algo diferente? Justo en el medio, donde se supone que está el hielo, hay un agujero. Y aunque parezca pequeño, este hueco es del tamaño de Kansas. No es algo común, y los científicos se rascaban la cabeza. Pero tras estudios recientes, los científicos creen que por fin han descifrado el caso. Antes de la investigación adecuada, los científicos no tenían ni idea de lo que podría ser este agujero. Otro cráter de meteorito, una simple grieta en el hielo, o cualquier otra cosa. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que lo más probable es que este agujero fuera provocado por un potente ciclón que se desató en el mar húmedo de la Antártida. Comenzó como un agujero relativamente pequeño, pero se expandió rápidamente, cubriendo un área mayor que Irlanda. La ciencia ha demostrado que el monte marino Mount Rice, que es como el Himalaya pero bajo el agua, desempeña un papel importante. Empuja el agua caliente,
densa y salada del fondo marino hacia la superficie. Cuando una tormenta retira el hielo marino, esta agua caliente se mezcla con el agua más fría de la superficie, impidiendo que se congele. Esa es la razón de esta brecha de agua en esta supuestamente gran llanura de hielo. La criatura esquelética. Como ya he establecido, una cosa muy mala que está pasando en la Antártida es que el hielo se está derritiendo, y eso causará todo tipo de problemas a la gente del mundo. Sin embargo, el problema es que cuanto más se derriten las cosas, más cosas pueden salir a la luz. En este caso, se trata de una persona que descubrió algo único mientras observaba los mapas de Google. El descubrimiento, aparentemente a unos 50 kilómetros tierra adentro de la costa antártica, muestra un esqueleto muy interesante que yace en el suelo, y esto hizo que la persona que lo encontró hablara y se preguntara qué había descubierto exactamente. El esqueleto estaba intacto, y nadie sabe si se ha descongelado recientemente, o lleva congelado miles de años, o incluso si es algo nuevo. Basándose en las imágenes, el descubridor dijo que era probable que midiera entre 4 y 6 metros, así que sería un animal bastante grande. Pero exactamente qué animal, nadie puede decirlo. Ahí es donde entran los comentarios, porque algunos decían que, por el aspecto del esqueleto, podría tratarse de una foca, mientras que otra sugerencia era que se parecía más a un caimán o a un cocodrilo. Y naturalmente, hay quienes piensan que es falso, o tal vez parte de una conspiración destinada a hacer creer a la gente que había algo allí cuando no era así. La verdad está ahí fuera. Solo tenemos que ir a buscarla. Y por nosotros me refiero a ti. Ahora mismo estoy ocupado grabando este vídeo. Whisky. Este es bastante hilarante, pero prometo que es realmente cierto y tiene que ver con alguien de quien ya he hablado antes, Ernest Shackleton. Cuando estaba haciendo su exploración del continente, hizo una cabaña donde guardaba varios suministros, y en esa cabaña había un poco de whisky. Ese whisky permaneció bajo esa cabaña durante más de 100 años, hasta que algunos nuevos exploradores lo desenterraron literalmente de la nieve. Las 3 cajas de lo que hoy es whisky escocés añejo y las 2 cajas de brandy quedarían atrás cuando Shackleton se quedó sin otras provisiones y renunció a su intento de alcanzar el Polo Sur en 1909. Entre esto y su naufragio, se puede decir que el tipo no estaba pasando por sus mejores momentos allí abajo, aunque es evidente que llevaba más alcohol del que nadie esperaba. El equipo que lo desenterró dijo que pensaban que había 2 cajas, posiblemente de whisky, bajo el edificio de 1908. Pero para su sorpresa, en realidad encontraron 5. 3 botellas etiquetadas como whisky y 2 como brandy. Los dueños de la destilería fueron quienes lanzaron la expedición para obtener estos objetos. Fue la misma destilería que le dio whisky a Shackleton en 1909. En resumen, enviaron gente a la Antártida para recuperar su propio whisky. También querían examinar el contenido de las botellas y determinar su composición para hacer una mezcla histórica basada en las prácticas del siglo XIX. Solo podemos imaginar lo que Ernest habría pensado de esta expedición. Zanja gigante. Aquí hay algo realmente asombroso que podría dejarte sin palabras. En mi investigación anterior, mencioné que hay lagos profundos bajo la superficie del continente. Sin embargo, ahora he descubierto algo aún más sorprendente. Hay una fosa también. Y lo más increíble es que esta fosa parece ser más profunda que el famoso Gran Cañón. Es realmente fascinante descubrir que nuestro continente tiene estas formaciones geológicas tan impresionantes y desconocidas hasta ahora. Además, este hallazgo plantea nuevas preguntas sobre la historia geológica de la región y cómo se formaron estas características únicas. Será emocionante ver qué más descubrimientos nos depara el futuro y cómo esto puede afectar nuestra comprensión del continente y su evolución a lo largo del tiempo. Así se descubrió cuando se utilizaron datos de satélite y un radar de penetración en el hielo para cartografiar las tierras altas subglaciales de Ellsworth, una antigua cadena montañosa enterrada bajo varios kilómetros de hielo antártico. Esta fosa, que se extiende a lo largo de más de 300 kilómetros, tiene una profundidad de hasta 3 kilómetros y un diámetro de hasta 25 kilómetros. Esta revelación de la existencia de esta cadena montañosa, oculta bajo el hielo antártico, nos proporciona información valiosa sobre la formación de algunas partes de la Antártida y el origen de ciertos elementos presentes en la región.
Esto nos ayuda a ampliar y enriquecer nuestra comprensión de la historia geológica de la Antártida y los procesos que han tenido lugar a lo largo del tiempo. De ahí que sea necesario seguir investigando. En uno de sus vuelos de investigación aérea de rutina, investigadores descubrieron un enorme cráter en la región oriental de la Antártida. Fue en este lugar donde encontraron una estructura inusual en forma de anillo en el hielo sin rasgos, típicamente aplanado. Se asemejaba a icebergs rotos que rodeaban una brecha circular de 1 milla de ancho en el hielo, y había algunas pequeñas cicatrices circulares cerca. Aunque pueda parecer una formación natural, los investigadores saben que se trata de una formación extraña. Investigaciones posteriores revelaron que existe la posibilidad de que una colisión cósmica en la zona creara el cráter. Un estudio reveló infrasonidos, que son básicamente un sonido de baja frecuencia más allá de nuestro rango de audición en la zona. Esto apoya la teoría de que un meteorito causó el enorme cráter en el paisaje helado. Los investigadores creen que un enorme meteorito del tamaño de una casa se desintegró en la atmósfera sobre la región, y lo último que quedó de él cayó en picado sobre la capa de hielo, dando lugar a este enorme cráter. En concreto, los investigadores creen que el objeto cósmico que cayó en picado en esta zona podría haber medido entre 6 y 7 metros y haber pesado entre 600 y 1.900 toneladas. Esta explosión tuvo la misma fuerza que la de 12.000 toneladas de TNT, que probablemente se estrelló contra el suelo a más de 29.000 kilómetros por hora. Los investigadores tratan ahora de averiguar si este meteorito se encuentra bajo el hielo, pero hasta ahora no ha habido suerte. Volcán activo. Justo cuando pensabas que no podía ser más peligroso ir a la Antártida, aparentemente hay un volcán activo cerca. En concreto, se trata del volcán conocido como Monte Arribas, que está en la isla de Ross, cerca de la Antártida. Y es un volcán muy especial porque es uno de los pocos que tienen un verdadero lago de lava en su interior. Naturalmente, mucha gente lo ha estado vigilando, y en los últimos 5 años más o menos, los satélites han entrado en acción y han sido testigos de pequeñas erupciones y explosiones, a las que muchos se preguntan si se trata de una verdadera erupción en camino. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas pequeñas erupciones podrían ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Los científicos están analizando los datos recopilados por los satélites para determinar si hay señales de una erupción inminente. La incertidumbre de no saber cuándo ni cómo ocurrirá la erupción añade un nivel adicional de preocupación. Además, debemos considerar el impacto que una erupción en esta zona podría tener en los alrededores. No solo afectaría a las comunidades cercanas, sino que también podría tener consecuencias a nivel regional. Es crucial evaluar cómo se verían afectadas las vías de comunicación, la agricultura y el medio ambiente en general. Por lo tanto, es fundamental estar preparados y contar con planes de contingencia adecuados en caso de que la erupción se produzca. Ballena jorobada totalmente blanca. Conozca a Migaloo, la única ballena jorobada totalmente blanca conocida en el mundo. Los científicos calculan que Migaloo tiene unos 30 años, aunque como las ballenas no tienen dientes, es bastante difícil averiguar su edad exacta. Sin embargo, la edad de Migaloo ya ha sido confirmada. Según los estudios científicos, se estima que Migaloo tiene alrededor de 60 años, lo cual lo convierte en una de las ballenas más longevas conocidas hasta ahora. Migaloo es un macho confirmado por su melodioso canto, y el análisis de sus muestras de piel ha revelado datos interesantes sobre su salud y conservación. Pero lo que hace a Migaloo verdaderamente único es el color de su piel. Como ya he mencionado, Migaloo es la única ballena blanca. Pero en lugar de utilizar el término albino, los científicos utilizan el término hipopigmentado para Migaloo, que significa una pérdida de color de la piel en lugar de albinismo completo. Se trata de una enfermedad poco frecuente, y Migaloo sigue siendo un ejemplar único en su especie. Esta enfermedad, conocida como Raritis aguditus, es extremadamente rara y afecta a muy pocos animales en el mundo. Migaloo, el único ejemplar conocido con esta enfermedad, ha despertado el interés de investigadores de todo el mundo. Su singularidad y condición médica poco común lo convierten en un objeto de estudio fascinante para los expertos en biología marina. Se espera obtener nuevos conocimientos valiosos sobre la genética y la salud de las especies marinas a medida que se investiga a Migaloo. Número 15.
Científicos hallan un meteorito de 17 libras en la Antártida. El continente perpetuamente helado de la Antártida no solo es el lugar más frío de la Tierra, sino que también es un lugar asombroso para el descubrimiento de meteoritos y se ha convertido en el lugar favorito de los cazadores de rocas espaciales de todo el mundo. Imaginamos el impacto de un meteorito en la Tierra como un acontecimiento completamente apocalíptico, pero muchos de nosotros no somos conscientes del hecho de que la Tierra recibe regularmente impactos de meteoritos. En el vasto paisaje helado de la Antártida, los impactos de meteoritos son frecuentes, y el hielo nevado los conserva perfectamente. Recientemente, un grupo de científicos encontró 5 nuevas piezas de restos extraterrestres en el desierto helado de la Antártida, y entre ellos había una pieza excepcionalmente masiva que pesaba casi 17 libras. El increíblemente valioso trozo de desechos espaciales había sido encontrado sentado por sí mismo en medio de un campo de hielo, esperando a ser descubierto. Encontrar un meteorito de este tamaño es muy raro, y de los más de 45,000 especímenes diferentes que se han descubierto aquí a lo largo de los años, menos de 100 son de este tamaño o mayores, lo que convierte a este en uno de los más grandes que se han descubierto aquí. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Este hallazgo increíblemente único ha entusiasmado a muchos científicos, porque cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, mejor podrán estudiarla y más podremos aprender sobre nuestro sistema solar, sus misteriosos orígenes y lo que ocurre mucho más allá de lo que podemos ver en los confines de nuestro universo. Número 14. La Cosa. Allá por 2011, un grupo de científicos de Chile había tropezado con un fósil de aspecto muy extraño en la Antártida. Un fósil tan extraño y único que no tenían ni idea de lo que estaban viendo, y simplemente lo enviaron de vuelta a casa para someterlo a un análisis más detallado. Los científicos habían quedado tan intrigados y desconcertados por el extraño fósil que lo apodaron La Cosa, en honor a una película de ciencia ficción y terror de 1982 basada en la Antártida. Resulta que la misteriosa cosa era un huevo de cáscara blanda que fue puesto hace unos 68 millones de años, muy probablemente un tipo de serpiente o lagarto marino gigante extinguido, lo que por fin resuelve el misterio de una década. El antiguo huevo conservado tiene aproximadamente el tamaño de un balón de fútbol y ahora es oficialmente el segundo huevo más grande del mundo y muy probablemente perteneció a una especie prehistórica de lagarto gigante superdesarrollado conocido como mosasaurio, que vivió en los mares antárticos y se extinguió más o menos al mismo tiempo que los dinosaurios, y se consideran los últimos grandes reptiles marinos de la Tierra. Y si este misterioso huevo fosilizado lo es realmente, entonces sería la primera prueba de un nacimiento con vida en una especie ya extinguida de la familia de las serpientes y los lagartos, y sería un descubrimiento verdaderamente revolucionario que podría cambiar nuestra percepción de estas antiguas criaturas y desafiaría la noción de que los reptiles marinos no ponían huevos. Este extraño hallazgo es sin duda una de las piezas más intrigantes de la historia que nos permite echar un vistazo a un mundo desaparecido hace mucho tiempo. Número 13. Espeluznante humanoide. Algunos investigadores y científicos creen que la humanidad ha perdido mucho más de sus antiguos conocimientos e historia de lo que nadie sabe realmente. Y aunque hemos hecho un trabajo notablemente bueno descubriendo muchos de los secretos de nuestros misteriosos antepasados, todavía hay mucho que desconocemos sobre nuestro pasado lejano y sobre las extrañas formas de vida con las que podemos haber compartido esta planta en algún lugar del pasado ya olvidado. En algún lugar recientemente, nuestra flagrante falta de conocimientos se puso una vez más de manifiesto cuando aparecieron en Internet imágenes de un descubrimiento bastante extraño que, al parecer, se había realizado recientemente en algún lugar del vasto terreno rocoso de la cordillera Whitmore de la Antártida. El descubrimiento que había asombrado e intrigado a tanta gente era el de los restos esqueléticos fosilizados de lo que parecían ser humanos extremadamente pequeños, que se estimaba que tenían unos 600 millones de años. Este marco temporal es sencillamente asombroso, porque hace 600 millones de años, aparentemente aún no existían humanos y no los habría durante millones de años. ¿Podrían estos pequeños habitantes de la Antártida haber vivido aquí hace millones de años, cuando el ahora vasto paisaje helado del Polo Sur
Tenía un aspecto completamente diferente y posiblemente aún formaba parte de una antigua masa continental ya desaparecida, y podrían incluso haber sido una especie de humanos que ahora se ha perdido por completo en el tiempo. A menudo imaginamos extraterrestres aterrizando en la Tierra, pero esto demuestra que los alienígenas podrían haber estado en nuestro planeta mucho antes que nosotros. Número 12. Pruebas extrañas. Desde los albores de la exploración del hombre en la Tierra, los exploradores han estado fascinados con los secretos helados de la Antártida. El continente que yace bajo el hielo helado es uno que nunca hemos pisado, pero las historias de su misterioso pasado se han filtrado a través de los tiempos. Ahora echamos un vistazo a algunas de las imágenes más escalofriantes, espeluznantes e insólitas que se tomaron cuando los primeros humanos realizaron un viaje con éxito a la Antártida helada a principios del siglo XIX. Estos viajes se realizaron cuando se disponía de la primera tecnología de cámaras, así que, afortunadamente, estos exploradores pudieron documentar lo que estuvo oculto al resto del mundo durante muchos años. Muchos intentaron destruir estos próximos clips, pero finalmente resurgieron, revelando ahora una verdad sobre la Antártida que no podemos negar. Vemos fotos del barco que utilizaron para navegar por los océanos hasta la masa continental antártica. Pero las otras cosas que consiguieron filmar demuestran que la Antártida no siempre fue un páramo desolado. Vemos fotos de pirámides masivas y enormes estructuras que indican que aquí vivieron una vez civilizaciones sofisticadas. Incluso hay fotos de lo que parece una raza de alienígenas viviendo en la gélida Antártida. ¿Podrían ser reales estas fotos? Y si es así, ¿a dónde fueron estas criaturas? ¿Y por qué ya no podemos ver estas estructuras increíblemente impresionantes? Está claro que la Antártida está lejos de haber revelado todos sus ominosos secretos, y no podemos evitar preguntarnos si puede seguir siendo el hogar de una civilización totalmente desconocida. Número 11. Dictador solitario. Puede que piense que la política es lo último que se encontraría en los confines helados de la Tierra, pero se equivocaría. Al viajar hasta aquí, encontrará a uno de los dictadores más temibles que jamás haya existido asomado a la Tierra que una vez quiso conquistar. En diciembre de 1958, un grupo de 18 científicos de la Unión Soviética llegó al infame Polo Sur de la inaccesibilidad, el trozo de tierra más frío y remoto de todo el planeta. El polo de inaccesibilidad tiene la temperatura media anual más fría del mundo, de menos 72 grados Fahrenheit, y se encuentra a una altitud de 12.500 pies sobre el nivel del mar. Viajaban en un convoy de vehículos muy grande y llevaban consigo un busto del dictador comunista Vladimir Lenin. A su llegada, el equipo instaló el recinto improvisado y construyó una pequeña estación de radio en el desierto helado, y también intentó despejar una zona para hacer una pequeña pista de aterrizaje de aviones para futuras expediciones. También decidieron que este era el lugar donde iban a colocar el busto de plástico y lo montaron en la parte superior de su pequeña cabaña. Se aseguraron de que la estatua apuntara y mirara hacia Moscú, con la intención de que fuera una especie de supervisor sobre la estación de investigación recién establecida. Los científicos habían planeado permanecer allí unos 6 meses, pero se vieron obligados a abandonar la misión tras solo 12 días, debido a las implacables condiciones inhóspitas que hacían completamente imposible la permanencia. Aún se observa la misma extensión blanca de hielo y nieve interminables, un inquietante recordatorio de una época de la historia ya casi olvidada. Número 10. Estructuras extrañas. Cuando la mayoría de la gente se imagina la Antártida, imaginamos que evoca imágenes de vastas llanuras cubiertas de nieve, grandes glaciares y grupos de felices pingüinos danzantes. Pero parece que este continente gélido y aislado, que aún hoy sigue siendo una de las regiones menos exploradas de la Tierra, tiene mucho más que ofrecer en forma de misterios extraños e inexplicables de lo que podíamos prever. Por suerte, no necesitamos viajar hasta allí para poder experimentar algunos de los fenómenos más extraños del continente, y con la ayuda de una tecnología fácilmente accesible, podemos recorrer el desierto de hielo sin abandonar la comodidad de nuestros sofás. Uno de los lugares que llamó la atención de los exploradores digitales de Google Earth se encontraba en una de las islas más meridionales de la Antártida, conocida como Isla Rey Jorge. Lo que estos internautas habían descubierto era una entrada a una cueva grande y bastante fuera de lugar que estaba inocentemente situada en la ladera de un alto y helado acantilado,
y que se completaba con un conjunto de extraños escalones de piedra. Algunas personas han intentado medir las dimensiones aproximadas de la extraña cueva, diciendo que parece tener casi 74 pies de alto y unos 250 pies de ancho. Eso sería lo suficientemente grande como para esconder fácilmente un avión de pasajeros Boeing, a donde conduce el oscuro y misterioso pasadizo. También se han avistado otras entradas extrañas en la supuestamente inhabitable Antártida. Podría haber algún tipo de gobierno oculto, o tal vez incluso una base alienígena ubicada aquí. Por ahora, solo podemos hacer conjeturas. Número 9. Cuevas calientes. En un auténtico viaje al centro de la Tierra de moda, la Antártida ha revelado lo que muchos de nosotros llevamos años especulando, que puede haber un mundo totalmente oculto dentro del nuestro, del que nunca supimos nada. En todo el mundo hay miles de cuevas que han sido exploradas y utilizadas por los seres humanos tanto en la época moderna como en la antigua. Y muchos de estos misteriosos agujeros en la Tierra han arrojado tesoros históricos sumamente interesantes y a menudo de valor incalculable, que han cambiado para siempre nuestra percepción de nuestro pasado lejano. Pero solíamos creer que podíamos asumir con seguridad que la Antártida es uno de los últimos lugares en los que cabría esperar encontrar nuevas cuevas que realmente merezca la pena explorar. Y sin embargo, hace unos años, los científicos encontraron algo notable en el interior de un extenso sistema de cuevas recién descubierto alrededor del Monte Arabis, el segundo volcán más alto y actualmente más activo de la Antártida. Estas llamadas cuevas de hielo caliente son túneles subglaciales que han sido ahuecados y esculpidos por el vapor del volcán activo y que posiblemente podrían estar escondiendo especies de vida vegetal y animal aún por descubrir. El hielo de estos espacios inquietantemente vacíos suele ser muy fino, lo que significa que puede entrar mucha luz natural y aire fresco, y su interior podría alcanzar temperaturas casi tropicales de casi 77 grados Fahrenheit, lo que significa que podría haber comunidades enteras y ecosistemas de extrañas criaturas existiendo aquí bajo la superficie helada. Número 8. El misterio de los cráneos. Hace unos años, al parecer se descubrió en la Antártida algo realmente impactante, casi increíble, algo que podría tener la capacidad de redefinir nuestra visión del pasado de la humanidad en su conjunto. Encontrar cráneos extraños nunca parece un buen augurio, y en este caso, demuestra que hemos estado equivocados sobre la historia de la Tierra todo el tiempo. Pocas cosas encontradas en la Antártida podrían ser tan notables como los 3 cráneos antiguos que supuestamente se desenterraron aquí en 2014. El extraño descubrimiento no solo fue revolucionario y alucinante, porque el trío eran los primeros restos humanos descubiertos aquí, sino también porque tenían un aspecto bastante raro y sus mismos cráneos parecían excesivamente alargados. Estos individuos de cabeza gigante son muy parecidos a los que se han encontrado en otros lugares lejanos como Egipto y Sudamérica, donde el atado de cráneos formaba parte de su cultura, y normalmente alargaban la longitud del cráneo mediante manipulación desde una edad temprana. Pero extrañamente, estos cráneos parecen ser mucho más grandes que el cráneo humano medio. Dado que los cráneos han desaparecido, existe un gran debate sobre si existieron realmente o se trataba de un elaborado engaño en Internet. Algunos insisten en que son reales y que se trata de los restos de alienígenas que visitaron la Tierra mucho antes de que la Antártida fuera un paisaje helado y congelado. El descubrimiento de estos cráneos está, a día de hoy, cargado de conspiraciones y teorías, pero demuestra una vez más que la Antártida es uno de los lugares más aterradores y misteriosos de la Tierra. Número 7. Una antigua selva tropical. Nunca hemos pensado realmente en la Antártida como algo más que un lugar gélido, aislado y solitario, pero cada vez salen a la luz más pruebas de que la Antártida pudo tener un aspecto muy diferente antes de que llegáramos los humanos. Un nuevo estudio pionero trata de determinar si el paisaje ahora gélido y helado de la Antártida pudo haber sido verde alguna vez, y si realmente pudieron haber florecido aquí frondosos bosques alguna vez, en un pasado lejano. Esta increíble teoría ha dado mucho que pensar tras el reciente descubrimiento, no solo de un antiguo sistema de raíces de árbol fosilizado, sino también de madera en impresiones de hojas, así como de un tronco de árbol entero conservado que fue avistado asomando entre la nieve. En 2016,
un grupo de geólogos descubrió fragmentos fósiles de 13 especies diferentes de árboles antiguos enterrados en las rocas de las majestuosas montañas transantárticas. Calculan que pueden datar de hace más de 280.000 millones de años, una época anterior a la existencia de los primeros dinosaurios. Aunque hoy en día parece imposible porque el continente está situado en una latitud que lo deja en completa oscuridad durante varios meses al año y con sol ininterrumpido las 24 horas del día en verano. Las cosas podrían no haber sido siempre así aquí, y las llanuras nevadas, ahora aparentemente sin vida, podrían haber albergado antaño una rica biodiversidad de vida como no podemos imaginar hoy en día. Número 6. Bichos extremos. El jején antártico podría ser literalmente el bicho más genial del planeta, no solo por su naturaleza excepcionalmente única, sino también porque es el único insecto autóctono que puede encontrarse hoy en día en el helado paisaje infernal que es la Antártida, que experimentaba temperaturas diarias del aire muy por debajo del punto de congelación y vientos implacablemente fríos todos los días del año. Estas condiciones son especialmente difíciles para los insectos, que son de sangre fría como los reptiles, y necesitan una fuente externa de calor para poder moverse. Así que uno realmente no esperaría encontrarlos aquí. Pero de alguna manera, durante los últimos 30 millones de años más o menos, este diminuto insecto ha conseguido hacer lo que ningún otro insecto ha hecho nunca: sobrevivir y prosperar en el lugar más inhóspito de la Tierra. Estos mosquitos antárticos son un tipo de moscas, y actualmente son los únicos insectos completamente terrestres conocidos que viven aquí. Y aunque solo alcanzan unos 6 milímetros de longitud, siguen siendo la mayor criatura terrestre conocida que existe aquí en la actualidad. A lo largo de todo este tiempo, este asombroso bichito ha evolucionado un montón de adaptaciones especiales para ayudarse a sobrevivir. También tienen algunos trucos para evitar que sus vasos sanguíneos se destruyan por completo una vez que su sangre se congela y se convierte en cristales de hielo en el interior de su cuerpo, lo que a veces ocurre aquí. Debido a que la Antártida es uno de los lugares más remotos del mundo, existen muy pocas imágenes de este insecto único, ya que solo han sido avistados un puñado de veces y los mosquitos antárticos adultos solo viven alrededor de una semana. Número 5. Momificación misteriosa. La Antártida es una de las regiones más duras del mundo, y aún hoy solo 2 especies de pingüinos sobreviven en estas condiciones gélidas. Los restos momificados de humanos y animales no son algo nuevo, pero podemos decir con confianza que nunca esperamos encontrar restos momificados de animales en este paisaje desolado. Resulta que esto ha ocurrido más de una vez. Se encontró un alijo de docenas de restos de pingüinos en el hielo desprendido de la Antártida. Pero para sorpresa de todos, entre los nuevos pingüinos en descomposición, había unos cuantos que parecían estar momificados. Científicos conmocionados hicieron pruebas a estos restos momificados y descubrieron que algunos tenían más de 5.000 años. En otro incidente ocurrido en el interior de la Antártida, se descubrió una colección de focas momificadas que habían permanecido ocultas durante miles de años. Habría sido imposible para las focas que se desplazan sobre sus estómagos atravesar las vastas cadenas montañosas y las tormentas heladas hasta el lugar donde se encontraron sus restos momificados. Lo que plantea algunas preguntas muy interesantes. ¿Podría la antigua civilización que vivió en la Antártida tener las mismas prácticas momificadoras que los antiguos egipcios? ¿Y por qué adoptaron la práctica habitual de momificar pingüinos y focas? Este profundo misterio nos hace estar aún más seguros de que los hielos de la Antártida guardan muchos secretos que bien podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre la historia. Número 4. Gusano escamoso antártico. Para aquellos de ustedes que de vez en cuando tienen pesadillas sobre horribles monstruos gusanos, puede que sea mejor pasar por alto a esta siguiente criatura nauseabunda que llama hogar a la Antártida. Encontrada en las gélidas aguas frente a las costas de la Antártida, esta criatura de aspecto bastante horripilante se conoce como gusano escamoso antártico y tiene un cuerpo largo y segmentado de forma ovalada que está cubierto de una capa superbrillante de cerdas doradas. Crece hasta unos 20 centímetros de longitud y pertenece a una clase de animales que habitan en el océano. Por suerte, suelen habitar en las partes más profundas del océano, viviendo normalmente a profundidades de unos 2.000 pies. Pero hoy en día no se sabe mucho sobre sus hábitos de reproducción o su dieta,
y hay mucho sobre estos gusanos de aspecto alienígena verdaderamente extraño que sigue siendo un misterio. Este pedazo de horror biológico de brillo dorado tiene una boca que recuerda a la de un xenomorfo, la criatura de pesadilla de la película Alien, y es un pariente no muy lejano del terrorífico gusano Bobit, una espeluznante criatura lombriz que acecha en el fondo arenoso del océano y solo emerge para arrebatar a las presas que pasan con sus enormes dientes parecidos a garras. El gusano escamoso antártico utiliza de forma similar su propio apéndice bucal horripilante, que saldrá repentinamente de su cuerpo cuando se alimente para arrebatar a las presas que pasan en un abrir y cerrar de ojos. Esta espeluznante criatura parece una especie de decoración demoníaca para fiestas que ha cobrado vida y definitivamente ocupa un lugar muy alto en la lista de los gusanos más terroríficos del océano. Número 3. La antigua Antártida. Por primera vez, en 1820, la humanidad descubrió el continente helado de la Antártida y surgió un profundo interés por los misterios ocultos de este continente. Así es como lo cuenta la corriente dominante. Pero al examinar más de cerca la historia de nuestros mapamundis, los hechos ya no cuadran del todo. Hay varios mapas antiguos diferentes que no solo muestran la Antártida en el lugar correcto, sino que estaban imposiblemente detallados siglos antes de que nadie supuestamente supiera de la existencia del continente helado. Mapas como el de Piri Reis y el de Oronteus son algunos de los mapas más antiguos que elaboraron los humanos marinos, y el mapa de Oronteus data de principios del siglo XV. Sin embargo, lo que hace realmente extraños a estos extraños mapas es que representaban perfectamente la costa de la Antártida, que ya estaba cubierta por gruesas capas de hielo cuando los humanos modernos la descubrieron. La moderna tecnología de escaneado nos ha permitido cartografiar el continente bajo el hielo, y parece coincidir con estos antiguos mapas que de ninguna manera deberían existir ni ser tan precisos como lo son. ¿Significa esto que los humanos pueden haber estado viajando a todos los rincones del globo mucho antes de que lo creyéramos posible? Si no es así, ¿cómo consiguieron estos antiguos pobladores representar con tanta precisión la Antártida en sus mapas? Y lo que es más importante, ¿qué se oculta en la historia de la Antártida que fue borrado de nuestros libros de historia modernos? Número 2. Hongo fantástico. Después de los terroríficos espectáculos de pesadilla de los nuevos hongos, no estamos seguros de que nadie se sienta completamente cómodo con los nuevos superhongos, pero el siguiente hongo antártico merece sin duda algo de atención. Hay muy pocas especies de hongos capaces de sobrevivir durante periodos de frío extremo prolongado. La Antártida es uno de los últimos lugares de la Tierra donde cabría esperar encontrar estos microorganismos. Y sin embargo, en los últimos años, los científicos han encontrado varios tipos nuevos de microbios, hasta ahora desconocidos, que parecen prosperar en estas condiciones inhóspitas. Uno de los nuevos tipos de hongos más sorprendentes que se han descubierto aquí se encontró creciendo dentro y alrededor de las históricas cabañas que habían construido los intrépidos primeros exploradores como Robert Scott y Ernest Shackleton, donde se estaba dando un festín. Antes de este descubrimiento bastante notable, los científicos no conocían ningún hongo que se comiera la madera que fuera autóctono de la zona, ya que no hay árboles. Pero de repente, descubrieron no una, sino 3 especies completamente nuevas en un mismo lugar, y no solo parecían ser mucho más resistentes y adaptables que la mayoría de los demás, sino que uno de ellos también poseía algunas habilidades muy especiales que no se habían observado a menudo antes. La especie se había encontrado creciendo en el interior de unos viejos contenedores de combustible que habían dejado atrás los primeros exploradores y parecía estar comiéndose el propio petróleo. Una hazaña notable y una capacidad que la humanidad podría intentar imitar para ayudarnos a resolver numerosos problemas ecológicos. Número 1. Los errores de navegación. El Triángulo de las Bermudas, o el legendario borde de la Tierra, son lugares en los que uno esperaría que sus dispositivos de navegación dejaran de funcionar. Pero resulta que las extrañas fuerzas sobrenaturales están en juego en la Antártida. Hay algo bastante extraño en el magnetismo fluctuante de nuestro planeta, que a veces hace que las brújulas, que de otro modo serían herramientas salvavidas, resulten casi completamente inútiles. Pero debido al hecho de que las zonas al sur del Círculo Polar Antártico experimentan ciclos día-noche extremos 2 veces al año y está en gran parte vacía de habitantes,
Es difícil determinar qué uso horario sería el apropiado y en gran parte no tiene zonas horarias oficiales. Sin una navegación experta y el mantenimiento de registros, sería casi imposible saber dónde se encuentra y las herramientas habituales como la brújula podrían no ayudarle mucho porque por alguna extraña razón dejaran de funcionar correctamente. Cuanto más se acerca uno a los polos extremos, la aguja imantada del interior del aparato, que siempre se mueve para alinearse con el polo norte magnético, parece perder su sentido de la orientación, que de otro modo sería infalible. En la Antártida, cuanto más se acerca uno al polo más meridional, más extraña se muestra la aguja imantada, y hay quien dice que intenta apuntar hacia abajo o simplemente seguir girando en todas direcciones. Esta no es más que una de las muchas ocasiones en las que la Antártida está plagada de misterios que no hemos sido capaces de explicar. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.